Paz a vosotros, amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Les saluda como siempre su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, y continuando con la primera semana donde el tema es Israel y Egipto, la opresión del pueblo de Dios por una nación que había rechazado a Dios. Hoy nos toca ver la liberación pasada de Israel, la ilustración de la liberación de Dios y la fidelidad de Dios. Así que, como siempre digo, mis amados hermanos, vámonos de inmediato a la palabra de nuestro Dios. Y para ello yo les invito a que vayamos al libro del Éxodo capítulo 1 y vamos a leer del verso 1 al verso 7, que a la letra dice así, en esta versión que es la versión Reina Valera actualizada 2015. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Dice cada uno con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas descendientes directos de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Verso 7. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se hicieron muy numerosos, se multiplicaron y llegaron a ser muy poderosos, y la tierra estaba llena de ellos. Mis amados hermanos, cuando vemos la historia del pueblo de Israel en el relato del Éxodo, y principalmente en el capítulo 1, vemos cómo Dios lo tiene con un sumo cuidado. O sea, la Biblia no nos miente cuando dice que para Él, para Dios, Israel es como la niña de sus ojos. Y por ahora, solo veremos, amados hermanos, lo que pasa en los primeros 7 versos. Sin embargo, esta parte de la historia tiene una gran enseñanza que para cada uno de los creyentes de hoy, donde nos recuerda que sin importar el tamaño de la circunstancia que estamos pasando, Dios el Señor, Dios el Creador, está ahí. Siempre ha estado ahí para librarnos de acuerdo con sus promesas. Así como cuidó a Israel desde que ellos tomaron la decisión de vender a José, y José fue vendido a los egipcios a través de un funcionario. Y entonces ellos llegan cuando hay una grande hambruna en Israel, cuando hay circunstancia difícil. Ellos recurren a sus propios medios. Y cuando nosotros leemos este texto que nos ocupa, podemos ver, amados hermanos, que menciona quiénes son los que entraron a Egipto. Y nombra a cada uno, si se dio cuenta, nombra a cada uno de los líderes o de los patriarcas de ese momento, de cada tribu, pues, que son hijos de Jacob directamente, puesto que José ya estaba en Egipto. Y el mismo texto nos menciona que entraron 70 personas. José llegó después de que les decía yo que fue vendido como esclavo a un funcionario en esa nación. Y todos sabemos la historia de José, que es lo que no vamos a checar ahorita, pero sí es importante que yo les diga que él llegó ahí como esclavo. Sin embargo, yo quiero comentarles que cuando llegan los hijos de Jacob a Egipto, José ya era un eminente, óigalo bien, un eminente funcionario de esa nación, con un cargo muy importante después del faraón. O sea, era el segundo en importancia después del faraón. También es importante que recordemos el verso 6, donde se dice que los hijos de Jacob murieron, y al no tener mucha influencia en ese pueblo, en esa nación,
se venía sobre de ellos una tormentosa situación que duraría un poco más de 400 años, mis amados hermanos. La historia no se las puedo platicar porque todos la sabemos, esa historia que más adelante alguno de mis hermanos va a hablar de ello, pero yo quiero comentarles que esa tormentosa situación que se venía sobre de ellos era difícil. ¿Por qué difícil? ¿Por qué se venía sobre de ellos? Porque ahora no está José, que podía intervenir por ellos. Ahora no está el faraón que los conoció y que conocía a José. Ahora está otro faraón que no conoce a José, que no conoce a ninguno de ellos y que definitivamente no le va a dar la importancia que le daba José a cada uno de sus hermanos. Incluso ya sus papás habían estado ya ahí. Quiero decirles, amados hermanos, que para ese tiempo, como en este también, Egipto, en ese tiempo, Egipto es la figura de un mundo de maldad. Es la muestra de un mundo de maldad visto desde afuera, visto desde la baranda, voy a decir así, porque Egipto, después de la muerte de José, se convierte en una figura de un mundo que yace en la maldad, que está contemplando la maldad como parte de su cultura. Faraón, que no conoció a José, como les decía, representa al Dios de este mundo. Y usted sabe a qué se refiere la Biblia cuando dice que este es el Dios de este mundo. Las experiencias que tenían que vivir los hijos de Israel en Egipto nos dan un claro pero doloroso cuadro de las experiencias que muchos cristianos apóstatas en este tiempo, dentro del mundo, tienen que vivir, tienen que pasar, tienen que sufrir. Porque ellos deben permanecer esclavos, hablando de los hebreos que están en Egipto, tienen que permanecer esclavos hasta que alguien más poderoso que Faraón los liberara. Lo mismo sucede con los que han dejado la congregación, con aquellos que han apostatado contra la fe y se han ido de las congregaciones y se han ido al mundo. También deben de permanecer esclavos hasta que alguien más poderoso que el Dios de este mundo los libere, los rescate. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que este mundo, con todos sus ofrecimientos falsos, se convierte para ellos en casa de servidumbre. Para los que han apostatado contra la fe en este tiempo, como para los hebreos se convirtió Egipto, casa de servidumbre. Es triste pensar en ese momento que ellos, aun cuando habían visto las maravillas que Dios hizo, cómo toman a Jericó como parte de la conquista para poder llegar a la tierra prometida, todo lo que sucede, todas las promesas que Dios le hace a Abraham, su padre, cómo Dios le hace las promesas a Jacob, su padre, cómo Dios le hace las promesas a cada uno de ellos, a Isaac, a cada uno de ellos. ¿Cómo es posible que ahora ellos tengan que pasar por esa circunstancia? Pero cabe mencionar, mis amados hermanos, que ellos, sin darse cuenta, estaban protegidos por la mano de Dios, estaban guardados en las manos de Dios, estaban al cuidado de Dios. Esto nos refleja que el poder de la bendición que viene de Dios, el poder de la bendición que viene de parte de Dios de una vida eterna, que es vivir en la Nueva Jerusalén, así como el pueblo de Israel deseaba ser rescatado de la esclavitud y volver a la tierra de Canaán. Muchos de mis hermanos que algún día estuvieron en las congregaciones, estoy seguro que están deseando dejar de vivir la situación que viven, la circunstancia, la enfermedad,
los problemas, las desavenencias, las enemistades, qué sé yo, lo que tengan que vivir, porque esa diferencia de comparación con la tierra de Canaán en cuanto al mundo, que en ese caso era Egipto, es mucha. Es lo mismo hoy. Vivir en el reino de Dios como cuando somos fieles y podemos permanecer en la congregación, disfrutamos, como dice la Biblia, de las arras del reino. Vivir en el reino de Dios, vivir, disfrutar de lo que Él nos ha prometido, no tiene comparación con la vida eterna prometida por Él. No tiene comparación con esa vida, con esa nueva Jerusalén, con esas calles de oro, con ese mar de cristal, con ese sol hermoso que promete que habrá, porque el mismo Dios será ese sol, porque el mismo Dios dará todo lo necesario para que se pueda estar en esa vida eterna. Dice Deuteronomio capítulo 11, verso 12, dice muy claramente, una tierra de la cual cuida el Señor tu Dios. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio del año hasta el final de él. Amados hermanos, esto nos invita a que nosotros tengamos cuidado con nuestra vida. Esto nos invita a que nosotros tengamos cuidado con nuestra fe. Que estemos siempre pendientes de que todo lo que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios. Porque a ellos, a los hebreos, les toca vivir ahora en una tierra ajena, pero también sin amigos, sin familiares cercanos. Porque dice el verso 6, murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Esto me da a entender, o nos da a entender, que después de la muerte de José y sus hermanos y toda aquella generación, mis amados hermanos, la población hebrea tiene que padecer precisamente el estar en tierra ajena, como decía yo, y sin amigos. Esta experiencia que ellos están viviendo ya en ese momento, esta experiencia que ellos están sufriendo ya en ese momento, me lleva a que reflexionemos, porque nos exhorta a meditar en aquellos cristianos que moran en el Egipto de este presente mundo malo. Porque tarde o temprano tendrán que abandonar la comunión de Jesús. Se han alejado. Su espíritu ha entrado en un estado de frialdad. Y va a llegar el momento en que ya no tengan comunión con Jesús. Va a llegar el momento en que se olviden que la mesa está puesta y tenemos que ir a ella. Se van a olvidar de los hermanos, de esa hermosa compañía de la congregación. Es con gran dificultad cuando se está lejos de la congregación, se está lejos de Dios. Es con gran dificultad que despiertan para sentir el amor de Dios. Ese amor de Dios que perdona, ese amor de Dios que restaura, ese amor de Dios que se muestra en cada momento de nuestra vida, en la mesa, en la cama, en el trabajo, en nuestra familia, en todo lo que nosotros somos, hacemos y tenemos. Dios está allí. Pero ellos, los que se han ido de las congregaciones a ese Egipto mundano, a ese Egipto que representa el mundo malo, es porque son tardos de corazón para creer. Pero más que eso, viven sin esperanza. Y esa esperanza que cada uno de nosotros tiene es una esperanza de vida, y vida en abundancia. Dios siempre estuvo allí. Dios siempre estuvo ahí con los hebreos. Su fidelidad es para siempre. Verso 6 y verso 7, fíjese lo que dice. Murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se hicieron numerosos. Se multiplicaron y llegaron a ser muy poderosos. Observe bien, muy poderosos. Y la tierra estaba llena de ellos.
Por eso Faraón tomó cuidado de ellos, porque se multiplicaron, eran tanta la gente que llegaron a tener poder dentro del país que no era Israel, no era su país. Podemos comprender entonces que de acuerdo a los versos que acabo de leer, en que Dios mantuvo fiel su promesa, aquella promesa hecha a Abraham, que su descendencia sería como la arena del mar. La fidelidad se ve manifiesta en cuanto que se multiplicaron de tal forma que termina diciendo el verso, y la tierra estaba llena de ellos. Imagínense, donde quiera que volteara un egipcio, había un hebreo. Donde quiera que usted se imagine que había un egipcio, también había hebreos. Dios hizo que la población de Israel se multiplicara. Cuando los que se retiran de las congregaciones, mis amados hermanos, y se ven envueltos en delitos, pecados, aún en medio de toda esa circunstancia, Dios se mantiene fiel a sus promesas. Y no desistirá de que sean rescatados. No desistirá Dios de que sean liberados para retomarlos y llevarlos a la mesa del Señor. Y tomarlos para llevarlos nuevamente al seno de la familia de Dios. Regresarlos a la promesa de la vida eterna. Dios no vacila en esas cosas. Dios te ha hecho promesas a ti y a tu familia. Y estoy seguro que aun cuando tus piernas flaquean, hablando en la fe, Dios te sostiene con su mano derecha. Dios te levanta para que tú seas guardado para la vida eterna. Mis amados hermanos, muchas son las veces que fallamos al Señor. Y dentro de esas veces no podemos ver cuánto amor se derrama sobre nuestras vidas. No podemos percatarnos de cuánto amor Dios derrama sobre nosotros. No alcanzamos a comprender por qué, a pesar de nuestra dureza de corazón, todo tiene solución, todo tiene una salida, porque Dios está allí. Es verdad, muchos han desistido de seguir en el camino de la vida, a la vida eterna, de tal manera que hasta llegan a cambiar su manera de hablar, de tal forma que cambian su manera de proceder, cambian también su manera de pensar. En una palabra, olvidan totalmente las instrucciones de Dios, porque al pueblo hebreo le pasó eso en ese tiempo. Olvidaron hasta el idioma, se olvidaron, muchos de ellos olvidaron quién era Dios. Pero Dios se mantiene fiel a sus promesas. No olvidemos eso. Dios se mantiene fiel a sus promesas. Mis amados hermanos, mantengamos fidelidad a Dios. Él nos dice siempre en su palabra, sean santos como yo soy santo. Se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros, mis amados hermanos.